Trabajo en una gasolinera en el norte de México, bien cerca de la frontera con Texas. No es una estación concurrida al borde de la carretera. En realidad, está aislada, rodeada de llanura seca, con 1 o 2 camiones pasando por la noche, cuando pasan. Ya estoy acostumbrado al silencio, el sonido del viento, el ruido de la bomba y a veces un coyote gritando en medio de la nada. Es aburrido, pero predecible, hasta que una madrugada de jueves apareció un tipo. Y nada esa noche fue normal. Pasaban de las 2 cuando vi los faros acercándose. Era una camioneta vieja, de esas Ford F-150 abolladas, pero aún en funcionamiento. Se detuvo en la bomba 3. El tipo bajó despacio. Llevaba una chaqueta gruesa, sombrero de ala ancha y botas cubiertas de polvo rojo. Parecía salido directamente de una película antigua. No dijo nada. Solo señaló el tanque y se quedó ahí, parado. Llené el tanque como siempre. Intenté hacer conversación. ¿Le queda mucho por recorrer esta noche? Nada. Solo me miró. Una mirada que no era hostil, pero sí vacía. ¿Conoces esa sensación de que la persona está ahí, pero al mismo tiempo no está? Pensé, debe estar cansado. Le di el cambio, lo tomó. Pero no entró al vehículo, no encendió el motor, se quedó. 5 minutos, 10, 15, apoyado en la camioneta, brazos cruzados, mirando hacia la nada. Empecé a sentirme incómodo. Volví a intentar ser amable. «Señor, ¿necesita algo más?» Giró la cabeza despacio. Me miró de nuevo. «Solo estoy esperando». Esperé que dijera algo más, pero no completó la frase. Solo eso. «Solo estoy esperando». Volvió a mirar al horizonte. El motor apagado, enfriándose. Empecé a caminar alrededor, limpiando cosas sin razón, solo para mantenerme en movimiento. La sensación era rara. Ese hombre me ponía nervioso y ni siquiera hacía nada. Intenté encender la radio de la caseta. Estática. Intenté mandar un mensaje a un compañero. Sin señal. Me sentí aislado, más de lo normal. Miré de nuevo. Él seguía ahí, solo que ahora estaba mirándome directamente, sin parpadear. Salí de la caseta. «Señor, ¿todo bien?» No respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza, como si estuviera escuchando algo que venía de la carretera. Pero no venía nada. Ningún sonido, ningún coche. Entonces dijo algo, muy bajo. «Ya casi es hora». ¿Hora de qué? Volví al interior. Agarré una llave de rueda y la dejé cerca de la puerta, por precaución. Encendí todas las luces exteriores. Fingí que era por mantenimiento, pero era miedo, ese tipo de miedo que no se puede explicar. Fue entonces cuando apareció otra camioneta, faros bajos. Llevaba un remolque pequeño detrás. Ni siquiera entró a la gasolinera. Solo pasó despacio por la carretera y desapareció. Pero el hombre, él sonrió. La primera vez que vi esa sonrisa, y no era buena. Era como si algo se hubiera confirmado. Subió a su camioneta, la encendió, pero antes de irse, bajó la ventana y habló, casi en un susurro. «Ahora él sabe dónde estás». Y se fue. No sé quién era, no sé de qué hablaba, pero pasé el resto del turno encerrado en la caseta con un cuchillo en la cintura. Y durante semanas, cada vez que un coche se detenía, mi corazón se detenía por un segundo. Hay gente que viene, carga combustible y se va, pero hay otros que se quedan, como si supieran algo que tú todavía no has entendido. Me llamo Jorge. Trabajo como guardia de seguridad en una fábrica abandonada en el interior de Colombia. El lugar está a unos 20 minutos del pueblo más cercano. El turno de la madrugada siempre es igual. Caminar por los pasillos vacíos, registrar horarios,
Asegurarme de que ningún curioso entre a robar cables o a rayar las paredes. Es aburrido. Y por eso, cuando alguien aparece, uno lo siente antes de verlo. Esa noche fue exactamente así. Pasaba de la medianoche. El viento golpeaba los portones de metal. Estaba sentado en una silla de plástico cerca de la entrada lateral, tomando café y escuchando un radio de pilas. Solo ruido blanco y boleros viejos. Fue entonces cuando oí el sonido. No eran pasos, era el movimiento de tela. Respiración apagada. Me levanté, tomé la linterna y apunté hacia la cerca. Nada. Fui hasta el portón principal, y ahí estaba él, un hombre, sentado en el suelo, de espaldas a mí. Me pareció raro, claro. Nadie llega ahí por accidente. Di 3 pasos y grité: «Señor, ¿necesita ayuda?» Nada. Ni se movió. Me acerqué un poco más, con la linterna apuntando al suelo al lado. Fue solo entonces que noté que estaba moviendo los dedos, como si estuviera contando. 1, 2, 3. Cuando estuve a unos 4 metros, habló, sin girar el rostro, solo esperando. Me detuve en seco. La fábrica no tiene movimiento. Nadie entra, nadie sale. Y ese hombre no parecía perdido. Parecía concentrado, como si estuviera esperando exactamente ese lugar, a esa hora. Intenté preguntar: ¿esperando a quién? Guardó silencio por largos segundos y luego dijo: «A ellos». Retrocedí unos pasos. Presioné el botón de emergencia del radio. Nada. Estaba mudo. Decidí avisar al supervisor por celular. Sin señal. Volví a mirarlo. Ahora estaba de pie, cerca del portón, con las manos detrás de la espalda. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la postura. «Señor, este lugar está cerrado. Tiene que retirarse». Él sonrió y preguntó: «¿Cuántas entradas tiene este lugar?» Fingí que no entendí. Lo repitió: «Sabes que ellos siempre entran por donde menos te lo esperas, ¿no?» Fui a buscar el bastón. Cuando regresé, ya no estaba ahí. Corrí por todos lados con la linterna. Nada. Portones cerrados. Ningún sonido aparte del viento y las hojas secas en el suelo. Pero en el lugar donde había estado sentado, había un papel arrugado. Escrito a mano, con letra torcida, decía: «Estás esperándolo a él, pero él ya te está esperando a ti». Aguanté el turno hasta el final. No me fui, pero confieso que atranqué la puerta de la oficina con el escritorio. El radio volvió a funcionar alrededor de las 4. La señal del celular también. Al día siguiente le conté al supervisor. Se rió. Dijo que a veces aparecen vagabundos con tornillos sueltos, pero ninguna cámara captó al tipo entrando, ni saliendo. Y hasta hoy, cada vez que paso por ese portón, siento que ya hay alguien esperándome, sentado, callado, solo esperando. Este relato ocurrió cuando tenía 22 años y trabajaba como encargada de un mini mercado de carretera en el interior de Córdoba. Me llamo Florencia. Hoy tengo 28. El lugar era sencillo. Un freezer de helados, una vitrina con empanadas, una góndola con galletitas y una mesita en la esquina con café negro en termo. Abríamos las 24 horas. Pero de madrugada me quedaba solo yo. Y el silencio. Era una noche común, fría, pero sin niebla. Corría un poco de viento. Cerca de las 2:30 de la mañana entró una mujer. Vestido azul desteñido, cabello suelto, ojos hundidos. No debía tener más de 40. Parecía tranquila, pero había algo raro en su postura. Estaba demasiado quieta, como si el cuerpo estuviera ahí, pero el alma se hubiera quedado en la ruta. Agarró una botellita de agua, una barra de cereal y se acercó al mostrador.
Buenas noches, dije. Buenas, respondió. Pagó en efectivo. Justo. Ni un peso más, ni uno menos. Le entregué el cambio por inercia, pero ya estaba abriendo la botella. Tomó un sorbo y se quedó ahí, apoyada en el mostrador, sin moverse. Esperé un poco. Fingí que limpiaba unas estanterías. Nada. Solo se quedó, mirando la puerta de vidrio como si estuviera esperando a alguien. Le pregunté, ¿todo bien? Respondió, él viene. Me congelé. Perdón. ¿Quién? El hombre del coche plateado. Dijo que venía detrás. Empecé a ponerme nerviosa. Miré hacia la ruta por la vidriera. Ninguna luz, ningún coche. Nada. Intenté seguir la conversación. ¿Está viajando sola? Me miró un rato, como si estuviera decidiendo si debía contestar. No. Él viene detrás. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. No fue como, mi novio ya viene. Fue más bien como, me están siguiendo y no sé si eso es bueno o malo. Le ofrecí un café. Lo rechazó, pero siguió apoyada en el mostrador, jugando con el envoltorio de la barra de cereal. Pasaron unos 20 minutos. Yo ya estaba transpirando, frío. Agarré el celular por debajo del mostrador, con cuidado, sin señal. La miré y me di cuenta de que ella también estaba mirando mi celular. A él no le gusta que llamemos. Fue lo único que dijo. Después de eso, se quedó en silencio. Unos 40 minutos después, un coche se detuvo del otro lado de la ruta, plateado, vidrios oscuros, motor encendido, pero nadie bajó. «Es él», dijo ella, y entonces sonrió, una sonrisa desconectada, fría, como quien acepta su destino sin luchar. Salió del local, entró al coche, se cerró la puerta. El coche dio media vuelta y desapareció por la carretera. Nunca más la volví a ver. Al día siguiente pedí las cámaras al dueño, pero el disco estaba bloqueado, sin grabaciones de esa noche. Él se rió, pensando que fue una falla técnica, pero yo recuerdo su rostro, la forma en que hablaba, la mirada, y cómo ese coche se quedó con el motor encendido tanto tiempo sin que nadie saliera. Hay gente que entra a tu tienda y se va con un paquete de galletitas. Y hay otros que solo están esperando a alguien, y lo que viene a buscarlos no siempre es humano. Me llamo Isabela. Tenía 22 años cuando acepté el turno de la madrugada en una tienda de conveniencia sobre la carretera CA9, en el tramo entre el rancho y Zacapa. Una de esas tienditas pegadas a una gasolinera, con estantes angostos, café, ralo y silencio interrumpido solo por el zumbido de los insectos en las lámparas. Era mi segundo trabajo. Del primero me fui por agotamiento. El segundo lo acepté por necesidad. Y fue en el tercer día de trabajo que descubrí que la soledad del turno nocturno no es solo silencio, es exposición. Todo empezó a las 22:42. Lo sé porque miré el reloj de la máquina de tarjeta justo cuando la puerta automática sonó con ese cling y él entró. Era un hombre alto, delgado, con barba mal rasurada y una camisa de botones que parecía haber salido del fondo de una mochila. No dijo nada, solo entró y se quedó quieto, ahí, justo frente al estante de frituras. Me quedé parada, detrás del mostrador, como decía el manual, sonrisa profesional, postura neutral, pero ya me picaba el ojo izquierdo. Siempre me pica cuando me pongo nerviosa. Se quedó ahí unos 40 segundos, solo observando, no los productos, a mí, y cuando sonreí, giró el rostro. Empezó a caminar por la tienda como si buscara algo, pero no agarraba nada. Daba 2 pasos, se detenía, 3 más, miraba hacia arriba, y todo el tiempo
Su mirada volvía a mí por el rabillo del ojo. Eso me incomodó. Tomé el celular escondido bajo el mostrador y comencé a escribirle un mensaje a Jorge, mi novio, pero no alcancé a enviarlo. El tipo apareció de repente en el mostrador y dijo, con una voz demasiado baja para esa hora: ¿Tienes esos fósforos largos? ¿Los de velas? La pregunta era normal. Su tono, no. Fui al estante cerca del café y le mostré la cajita. Dijo que no era esa. Preguntó si tenía los que venían con imagen de santos en la tapa. Le dije que no, y él se quedó mirando la caja de todas formas, como si esperara algo. Di un paso hacia atrás. Lo notó. Sonrió de lado. «Está bien, olvídalo», dijo, y se fue. Así, sin más, sin llevar nada, sin pagar nada, sin decir buenas noches. La puerta hizo el clink de nuevo, y el sonido fue un alivio, pero no duró, porque exactamente 17 minutos después, volvió. Llevaba la misma camisa, pero ahora usaba una gorra oscura. Fingió no verme. Fue directo al refrigerador de bebidas, abrió una Coca-Cola y se quedó ahí, bebiendo, de pie. No apareció ni un alma a esa hora, ni coche, ni cliente, ni camionero con retraso. Dio un paso, me miró y se apoyó contra la pared de vidrio que daba a la carretera, mirando el vacío. Tomé el radio de seguridad y llamé al patrón. Sin respuesta. La tienda tenía cámaras, claro, pero solo 2, y ninguna apuntaba hacia afuera. Mi único botón de pánico estaba bajo el mostrador, pegado con cinta aislante. Me quedé allí, rezando mentalmente para que alguien apareciera. Pero era la Guatemala rural, en una madrugada sin movimiento. No iba a aparecer nadie. Él volvió, a salir sin decir nada. Esta vez no me miró, pero dejó la botella casi llena en la barra de la cafetería, volteada boca abajo, como si fuera algún tipo de advertencia. Miré la pantalla del monitor de seguridad. No captó bien su rostro, solo una figura alta con la gorra ocultando la frente. Ya no pude concentrarme. Empecé a acomodar el estante de dulces solo para fingir que estaba ocupada. Pero seguía mirando el reflejo de la puerta en el vidrio del mostrador hasta que dieron la 1:12 y volvió. Pero esta vez vino directo, sin gorra, sin coca, solo él y un objeto pequeño en la mano. Era una llave. No dijo nada, solo extendió la mano por encima del mostrador y colocó la llave ahí. Una llave común, con el número 3 grabado. «Es para ti». «¿Cómo dices?» La encontré en la carretera. Yo no perdí ninguna llave. Ahora sí. Eso fue lo que dijo, y se fue. Corrí a cerrar la puerta, pero no tenía cerrojo, automático. La tienda solo se cerraba con la persiana, y esa solo el gerente podía activarla. Tomé la llave y la metí dentro de un vaso de unicel, sin atreverme a tocarla directamente. Mis manos estaban sudando. Le escribí a Jorge. «Esta vez», respondió. «¿Quieres que vaya?» Le puse «Sí, ahora». Vivía a 40 minutos. Dijo que lo intentaría, pero la moto estaba fallando. Mientras esperaba, se apagó la luz del pasillo lateral, sola, y después volvió. Me quedé mirando. Afuera de la tienda se alcanzaba a ver parte de la carretera, y lo que vi fue el reflejo de un coche detenido en la oscuridad, sin luces encendidas. Era el mismo coche, el del primer turno. No se veía quién estaba adentro, pero yo sabía que era él. Tomé el teléfono de la tienda y llamé al patrón. Nada. Intenté con la policía local. Se quedó en espera. Era madrugada. Eran carreteras rurales. Era Guatemala. Y yo estaba sola. La luz volvió a apagarse, y esta vez no regresó. Me quedé en la penumbra de la tienda con solo la iluminación tenue de los refrigeradores. Fue entonces cuando lo escuché.
Un sonido de metal raspando. Detrás de la tienda, donde estaban los contenedores de basura. Eso me paralizó, pero algo en mí me hizo ir hasta la puerta de vidrio y trabarla por dentro con el pestillo manual que se usaba al cerrar temprano. Era débil, pero algo era algo. Encendí la radio de la tienda para hacer ruido. La puse en la estación de música cristiana. Tal vez era superstición, pero me sentí menos expuesta. Eran casi las 2 cuando escuché el zumbido de un celular vibrando contra el vidrio de la puerta. Fui hasta allí. Era mi número. Mi número aparecía en la pantalla y el celular estaba afuera. Él había tomado mi teléfono. Quedé inmóvil, en shock. La luz de la carretera parpadeó y cuando volví a mirar, había una figura ahí, en la sombra de la bomba número 3, él, con los brazos cruzados, observando. No golpeaba, no pedía nada. Solo estaba ahí, poco a poco. Empezó a caminar, en círculo, rodeando la tienda, como un depredador. Me quedé detrás del mostrador, con el cuchillo del pan en la mano. La radio cristiana tocaba un himno extraño, con eco. Cuando la policía por fin contestó, él ya se había ido, pero dejó algo en el suelo. Una nota, mojada por el rocío. Tenía solo 4 palabras. Volveré cuando lo olvides. Hice el reporte. Cambiaron la cerradura. Revisaron las cámaras. Nunca identificaron al hombre. 2 meses. Después, dejé el trabajo. Y hasta hoy, guardo la llave número 3 dentro de una cajita de fósforos. Porque si vuelve, quiero estar recordando. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna de estas historias te hizo recordar una presencia que no podías explicar, solo sentir. Así que deja tu like, comenta cuál relato te puso los pelos de punta, y si aún no estás suscrito, ya sabes, aquí, cada día, hay una historia nueva, directo desde la carretera, o de esa puerta que nunca debió haberse abierto.